eso haciendo un programa en el con el presidente del y Parlamento. como sabemos, usted, doctor Luis Martínez, tuvo un protagonismo muy importante en el tema del reconocimiento de la lengua guaraní como idioma oficial del Parlasur en este momento. Y acá te cuento, doctor, que están reunidos varios compañeros de Paraguay, de Argentina, de Brasil, que en este momento, con un aplauso, le vamos a un reconocimiento. Y justamente un pequeño, a lo mejor se va a entrar una síntesis si usted quiere hacernos acá de todo este proceso que llevó finalmente a este paso tan importante a nivel del Parlasur. Y yo creo que con este paso se abren las oportunidades más positivas para que finalmente los presidentes del Mercosur próximamente puedan también declarar idioma oficial a guaraní. ¿Será que puede, por el tiempo que usted considere, hacer un pequeño comentario, una referencia a esto? Sí, por supuesto. Le cuento que vuelvo a repetir que hay gente de todos los puntos de Paraguay, de todas las ciudades, departamentos. Tenemos gente acá de Misiones Argentina, de Corrientes, tenemos al profesor que está enseñando la Universidad Latinoamericana, que creo el presidente Lula, que es UNILA. Están varios y particularmente, como le digo, para nosotros motivo de mucha satisfacción que todo esto también haya coincidido en esta semana. Entonces, si usted quiere en este momento, acá esto está ya en un amplificador, todos lo están escuchando y entonces queremos pedirle esa generosa colaboración suya, recordando un poco todos los pasos seguidos y lo que según usted viene en adelante, ¿no? Bien, yo voy a hacer un relato muy breve, así refrescamos la memoria. Cuando yo estuve en la Universidad del Paraguay, te recuerdo que también estuvimos, lamentablemente, naturalmente un día, pero fue muy linda la estadía de Paraguay, sentí el afecto y el cariño de nuestros amigos. Allí nosotros, con la Secretaría de Lenguas del Estado paraguayo, firmamos un convenio. Ese convenio tenía que ser, era lógico, ratificado por el Parlamento, por el plenario del Parlamento del Mercosur. El otro día, como se sabe, el 7 de abril,